Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Dándole a Dios el lugar que por legítimo derecho le pertenece. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leamos hoy nuevamente en Romanos 1, 21, 23, en donde dice lo siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 de esta epístola del apóstol Pablo a los romanos. Anteriormente estuvimos hablando de los 7 pasos que conducen al descenso espiritual del ser humano. Consideramos el séptimo y último paso, que nos habla de la degeneración de los seres humanos cuando, según el versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a seres humanos. Los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron ambas cosas. El resultado de esto, en la mente de los hombres, la divinidad fue reducida a la imagen de algo idéntico al hombre o incluso inferior como son los animales. Adam Clarke comenta al respecto. La mejor representación de sus deidades estaba en la figura humana, y en tales figuras representativas, los escultores gastaron toda su habilidad. De ahí el Hércules de Farnesio, la Venus de Medicis y el Apolo de Belvire. Y cuando hubieron formado sus dioses según la forma humana, los dotaron de pasiones humanas. Y como los vistieron con atributos de extraordinaria fuerza, belleza y sabiduría, al no tener los verdaderos principios de la moralidad, los representaron como esclavos de las pasiones más desordenadas y vergonzosas, superando en irregularidades al más libertino de los hombres, como poseedores de poderes ilimitados de gratificación sensual. Los hombres idólatras representaron a Dios como aves, como el águila de Júpiter entre los romanos, y el ibis y el halcón entre los egipcios, que eran todos los animales sagrados. También lo representaron como bestias de 4 patas, como el apis o buey blanco entre los egipcios, de donde los israelitas idólatras tomaron su becerro de oro, al cual adoraron en el desierto. La cabra, el mono y el perro también eran animales sagrados entre el mismo pueblo, y finalmente lo representaron como cosas espeluznantes, como el cocodrilo y el escarabajo entre los egipcios. Incluso este orden mencionado por Pablo parece indicar un descenso. Primero hicieron a Dios igual que a un hombre, con sus debilidades, vicios y pasiones bajas, algo absolutamente por debajo del verdadero Dios. Luego tenemos aves que vuelan por los cielos y bestias que andan sobre la tierra. Finalmente tenemos como escalón más bajo a los reptiles que se arrastran sobre la tierra, como objeto de adoración más bajo, vil y repugnante. La idolatría, como dijimos, es una caricatura de Dios y constituye una difamación y ofensa contra Él. Ahora el hombre no comenzó como idólatra. El salvaje del día de hoy es muy diferente al hombre primitivo. El hombre primitivo era monoteísta, o sea que creía en un solo Dios. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre Labán. También se mencionó en el libro de Josué capítulo 24, versículo 2, donde leemos: Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice el Señor Dios de Israel: Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Como usted ve, estimado oyente, el hombre descendió en vez de ascender. Este descenso moral llegó hasta los días de Pablo. La antigua ciudad de Éfeso, bajo el gobierno del Imperio Romano, alcanzó el grado de cultura más alto que cualquier ciudad jamás haya alcanzado. Sin embargo, el centro de adoración de esa ciudad fue una de las imágenes más horribles que usted se puede imaginar.
Fue en el templo de Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde se encontró esta imagen de la diosa Diana. Las personas llegaban al templo y gritaban: «¡Grande es Diana de los Efesios!», como nos dijo en Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 28. Sin embargo, no había nada de grandeza en aquella ciudad idólatra. Una gran inmoralidad y prácticas deshonestas tuvieron lugar allí. Y esto sucedió porque cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y de las criaturas. La idolatría consiste en hacer una caricatura de un Dios y adorarlo como si fuera Dios. Es interesante leer las opiniones de Sir William Ramsay, quien fue durante un tiempo un beligerante no creyente. En su libro Las ciudades de Pablo, él opinó que en su experiencia y lecturas no pudo confirmar las suposiciones de la historia religiosa moderna. En cambio, sí pudo confirmar las afirmaciones del apóstol Pablo. Y añadió que, con raras excepciones, la historia de la religión entre los seres humanos es una historia de la degeneración tanto espiritual como moral. Lo único práctico que el hombre debe hacer, querido oyente, es volverse al Dios vivo y verdadero. ¿En qué lugar coloca usted a Dios? ¿Lo coloca en los cielos, en su trono de gloria, gobernando sobre toda la creación y sobre su propia vida? ¿Es Jesús su Señor y es Jesús su Salvador? ¿O usted coloca a Dios en un lugar de hombre con los mismos defectos, debilidades y errores de la raza humana? ¿Lo considera incluso como algo inferior a usted, como son las aves y las bestias, incluso más bajo aún como son los reptiles que se arrastran por el suelo? ¿En qué lugar colocará a Dios en su mente y en su corazón? ¿Lo colocará en el lugar en que usted lo imagina o lo colocará en el lugar que por legítimo derecho le pertenece? ¿Colocará a Cristo como Señor y Salvador de su vida o lo tratará como un igual o incluso como menos que eso? ¿Qué lugar le dará al Señor en su vida en este día y por toda su eternidad? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.